hemos hecho énfasis en las hipersensibilidades y hemos discutido ampliamente sobre que una hipersensibilidad puede ser un mecanismo de lesión de una enfermedad y por eso puede haber confusiones como la diabetes. Buenas noches, doctor. No se me escucha bien. Sí, pero me ha puesto así, hacer un dedo hacia arriba. Doctor, sí se le escucha, pero entrecortado. Ya, puche, qué macana, eso siempre me pasa. A ver, ya, vamos a intentar hacer algo. Ahora está mejor, doctor. ¿Sí? ¿Se está escuchando mejor? Sí, ahora sí. Ya, a ver. Sí, se escucha todo bien, porque iba a revisar. Sí, se escucha. A ratito se le vuelve a escuchar entrecortado, doctor. A ver, ya, de una vez lo reiniciaré esto. A ver. ¿Ya se puede escuchar o se escucha entrecortado? ¿Se escucha? Sí, doctor, pero tendría que seguir hablando porque al inicio sí se le escucha bien, pero conforme va avanzando ya se le empezaba a entrecortar. A ver, probando, probando. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, doctor. ¿Se escucha? ¿Está bien? Sí, doctor, se lo escucha. Ya, meta. Listo. Entonces, hemos visto la última clase que lo más importante de entender para no confundirnos es que una enfermedad autoinmune puede tener un mecanismo de lesión de una hipersensibilidad tipo raro, es tipo 1, pero 2, 3 y 4 puede haber. Y hay que entender los que son puramente hipersensibilidades sin que tengan enfermedades autoinmunes y los que son enfermedades autoinmunes que tienen el mecanismo de lesión de hipersensibilidades tipo 2, 3 o 4. Para eso, a los que me han pedido, les he mandado también un cuadro de resumen donde están algunas enfermedades numeradas que son puramente hipersensibilidades y otras que son autoinmunes y secundariamente son mecanismos de lesiones. También hemos visto acerca de los trasplantes y hemos discutido de que un trasplante no, en teoría no debería estar como una enfermedad aquí, porque no es una enfermedad realmente, pero sí está en el capítulo de inmunitario porque los rechazos pueden ser por mecanismos de lesión como hipersensibilidades, ¿no?
puede ser una hipersensibilidad tipo 2 o también puede ser hipersensibilidad tipo 4. Vuelvo a reiterar por quinta vez, creo, la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 tienen que ver con la inmunidad, o sea, linfocitos B. La hipersensibilidad tipo 4 tiene que ver con la inmunidad celular, o sea, con los linfocitos T. Una vez dicho esto, vamos a ver una versión global de las enfermedades autoinmunitarias. Ya les había adelantado cuando he hablado de los trasplantes que para que haya un trasplante tiene que coincidir el mayor porcentaje de HLA o también llamado complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad es lo que hace que se reconozca las células, es decir, un linfocito o un glóbulo blanco reconozca nuestros propios tejidos y no reaccione contra ellos destruyéndolos. Ese es el HLA. Primeramente se estudió en los leucocitos. Pensamos que solo los leucocitos tenían esto, pero posteriormente se descubrió que todas las células tienen esto. Entonces ya no se podía llamar antígeno leucocitario, ¿no ve? Común. Eh, entonces se llamó complejo mayor de histocompatibilidad. Una de las características de un sistema inmunitario normal es tener tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Tolerancia significa la capacidad de reconocer nuestros propios antígenos y no reaccionar ante ellos. ¿Cómo se logra esto? A través del HLA o el complejo mayor de descompatibilidad, que hace que cuando está circulando una célula se reconozca como propia. Y habíamos dicho que en un trasplante, por ejemplo, tiene que estar lo más parecido posible para que cuando circulen las células, su complejo mayor de histocompatibilidad no sea tan variante y no desencadene una respuesta de rechazo. Evidentemente que si tú pasas un riñón, un hígado de cualquier otra persona, es prácticamente imposible de que tengas el mismo HLA, a no ser que seas un gemelo idéntico, con la misma información genética. Eso es muy poco probable. Entonces, generalmente nosotros, de todas maneras, aunque intentamos que sea lo más parecido posible, siempre va a haber una reacción de rechazo y por eso nosotros usamos los eh, antes llamados inmunosupresores, ahora llamados inmunomoduladores. Una vez entendido esto, es más fácil entender las enfermedades autoinmunitarias. Una enfermedad autoinmunitaria, a diferencia de un rechazo, porque en el rechazo, evidentemente, si te están poniendo un riñón de otra persona, tu complejo mayor de compatibilidad es diferente. Pero en una enfermedad autoinmune, no es que te están poniendo otro tejido de otra persona, sino que tus propios tejidos, que no han cambiado nada, su complejo mayor de compatibilidad, o sea, su carnet, su brevet, su pasaporte, no ha cambiado nunca, pero tu sistema inmune está fallado, no funciona bien. No se les ha enseñado bien a reconocer en la escuela, digamos, de los leucocitos, los pasaportes. Son incompetentes. Esto se puede dar por varios mecanismos. Generalmente, normalmente, en un sistema inmunitario normal, nosotros sabemos que los linfocitos T maduran en el timo. Y hablamos, ¿no? Que los linfocitos B maduran en la bolsa de Fabricio, pero eso es cuando hablamos de un ave, ¿no? En un humano, ¿dónde será que maduran los linfocitos B? Porque si hablamos que los linfocitos T maduran en el timo, mmm, los linfocitos B, ¿dónde madurarán? Los T se llaman T porque maduran en el timo y por eso hemos puesto T, digamos. Y los B maduran en la bolsa de Fabricio, por eso le hemos puesto B, pero eso porque hemos estudiado en aves. ¿Dónde madurarán los linfocitos B en el cuerpo humano? ¿Alguien sabe? Motivación extrínseca, ¿cómo es? Antes que eso, deberíamos entender una cosa. De memoria, hablando de madurar
en tal parte. Pero, ¿qué significa madurar? Muy ya tiene que cuando decimos ¿qué entendemos por eso? Doctor, se le escucha entrecortado. Ya, lo que vamos a hacer es no voy a recibir las clases con live. Porque creo que eso tiene mucha cosa. Iniciar grabación. Y no. Vamos a cerrar sin. Y también no reconocen los propios antígenos. Doctor, se Les está hablo. volviendo a entrecortar. Oh, maldición, a ver. ¿Qué será? A ver, se entrecorta igual. Creo que ya no, doc. Ya. Entonces les preguntaba, ¿qué significa que maduren en el timo o maduren ya en la médula o en el vaso, digamos, los linfocitos B? ¿Qué significará madurar? ¿A qué nos referimos cuando decimos maduran? ¿Se especializa? Ya, ¿y qué significa, pero especializar? O sea, ¿qué hace? Cuando un linfocito T o B está especializado, ¿qué hace? Cumple cierta función que no tienen las otras demás células expresadas en sus genes. Ya, en general, pero esa especialización más bien se da después de una exposición a un antígeno. Por ejemplo, un linfocito B virgen, así, no tiene una capacidad de respuesta a un antígeno específico. Es decir, todavía no se ha especializado un linfocito B plasmático, una célula plasmática que tiene la capacidad de sintetizar inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. Pero entonces, ¿para qué irán a madurar en el timo o en el vaso los linfocitos? Para hacerse competentes, Más que todo es para eliminar a los linfocitos autorreactivos. Nada es completamente eh, perfecto, ni en el cuerpo humano. Entonces, cuando hay división de linfocitos T, hay algunos que no tienen la capacidad de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, que son autorreactivos, es decir, que pueden destruir a nuestros propios tejidos. Y entonces en el timo, a esos es como que se les toma examen, vamos a decir así, y los que reprueban no tienen segunda instancia, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, no tienen. Directamente los linfocitos, por ejemplo, en el timo, que son autorreactivos, que no tienen la capacidad de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, los delectamos. O sea, los matamos. Activamos su muerte celular programada. Eso es lo que hacemos con los linfocitos T. Pero por alguna razón,
que no se sabe bien claro. Tenemos teorías simplemente. Generalmente las enfermedades autoinmunes igual son más frecuentes en mujeres que en hombres, en una edad, ahorita vamos a ver en qué edad específicamente. Entonces hay teorías, hay algunas teorías como en la hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Les dije, las alergias son más frecuentes en quién, en mujeres o hombres, ustedes en mujeres. ¿Y por qué? Entonces, hay algunas teorías que tienen que ver con el cromosoma X, hay otras que tienen que ver con, las hormonas, pero ninguna es infalible, digamos. O sea, eh, algunas veces pensamos que tienen que ver con la parte genética y tenemos gemelos monocigóticos monocoriales y uno tiene, digamos, lupus y el otro no. Pero sí, evidentemente que la carga genética es mayor. Por eso, cuando hacemos una historia clínica, si le preguntamos a un paciente si tiene algún familiar con enfermedad autoinmune, sí es importante porque aumenta el riesgo. En cada enfermedad puede aumentar 3 por, 4 por, 5 veces más, etcétera, sí. Entonces, tampoco podemos quitar la teoría de que genéticamente vienes fallado, porque hay algunos genes que hasta los hemos estudiado y cuando tienes esas delecciones, etcétera, tienes más propensión a una enfermedad autoinmune, eres más propenso, pero no quiere decir, porque a veces hemos visto en gemelos monocigóticos monocoriales que tienen la misma alteración genética uno y otro, pero uno sí desarrolla la enfermedad y otro no. Por consiguiente, la teoría ahora que más se acepta es similar a la del cáncer, digamos. Tú tienes fallado de fábrica un gen, pero ese gen totalmente no te va a dar la enfermedad autoinmune. Tienes esa predisposición, ese riesgo, y tiene que haber un golpe del ambiente, un golpe ambiental del medio ambiente sobre algo que ya está en riesgo, entonces se desarrolla una enfermedad autoinmune. Esa es la teoría que ahora se acepta más, digamos, ¿no? Entonces, en una enfermedad autoinmune hay autoanticuerpos, es decir, que los linfocitos B no están delectados y no han aprendido a reconocer al complejo mayor de descompatibilidad. Aquí hay una pregunta que ya la hemos respondido antes, ¿no? Entonces, pero es una pregunta enfática que voy a hacer en examen teórico, ¿no? Que dice, ¿qué diferencia con la hipersensibilidad tipo 2? Entonces, pero en el examen no va a estar, ¿cuál es la diferencia de la hipersensibilidad tipo 2 versus el autoinmune? Sino que va a haber un caso clínico y ahí tienes que entender primero, teóricamente, cuál es la diferencia y posteriormente, aplicarlo eso en la resolución de un caso clínico. Se da en edades avanzadas, en suero se detectan autoanticuerpos. No, a ver, en edades avanzadas se detectan autoanticuerpos. O sea, mientras más viejo eres, tú puedes detectar ANA, ANCA, o sea, eh, laboratorios donde te dicen hay autoanticuerpos. Entonces, tampoco es que, digamos, tienes la susceptibilidad genética, viene el ambiente y te hacen desconocer tus complejos mayores de histocompatibilidad, tienes autoanticuerpos, pero no desarrollas una enfermedad autoinmune. Es decir, que yo si me hago, seguramente tengo autoanticuerpos, pero por eso no desarrollo, no es suficiente para desarrollar un lupus, etcétera, etcétera. Por eso sabemos muy poco de la etiología, de la causa, porque muchos confunden a la patogenia con la etiología. Tú dices, ¿cuál es la etiología de una enfermedad autoinmune? Es la pérdida de la tolerancia. Y podrías pensar que está correcta tu respuesta. ¿Cuál es el origen de la enfermedad autoinmune? Pérdida de la tolerancia. Pero en realidad no está bien respondida esa pregunta porque evidentemente el mecanismo de lesión, o sea, la patogenia, me van a hacer recuerdo esa pregunta, ¿ya? En etiología y patogenia. Esa la voy a poner. El mecanismo de lesión es la pérdida de la tolerancia, pero no es la causa. Porque sabemos nosotros que si nosotros conocemos la causa de una enfermedad, o sea, la etiología de una enfermedad, y la que podemos quitar, en teoría podemos curar
esa enfermedad. Pero, bueno, y gracias a Dios de la mayoría de las enfermedades sabemos la etiología y sabemos cómo quitar la etiología, entonces podemos curar la enfermedad. Pero cuando no sabemos, no tenemos la más pinche idea de cuál es la etiología, pero sí de la patogenia, o sea, sí del mecanismo de lesión, entonces nosotros no quitamos la causa porque no la conocemos y no podemos curar, por eso no podemos curar una enfermedad autoinmune, lamentablemente. Pero como nos conocemos la patogenia, como conocemos el mecanismo de lesión, podemos tratar al paciente. En este caso, conocemos el mecanismo de lesión, que es pérdida de la tolerancia, que es no reconocer a nuestros propios antígenos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos inmunomoduladores. ¿Para qué? Porque no podemos enseñarle al linfocito TB que reconozca el complejo medio-compatible. Entonces, lo que hacemos es disminuir su número para que haya menos células que no reconozcan menos antígenos y que haya una menor reacción o menos destrucción del riñón, del hígado, etcétera. Por ejemplo, en una enfermedad autoinmune. ¿Quién me puede decir un ejemplo de otra enfermedad donde no conocemos la etiología, pero sí la patogenia y por ende solo tratamos la enfermedad, más no podemos curarla? ¿Quién me dice? A ver, motivación extrínseca. El que me diga, viene cualquier rato que tenga tiempo al gastro y le voy a dar una pregunta a él solito que va a estar en el examen teórico. Así haremos. Nada. A ver, una enfermedad que no conocemos la causa, pero conocemos el mecanismo de lesión y por eso podemos tratarla, pero no curarla. Doctor, Doctor, ¿podría la ser hipertensión A ver, reumatoide? primero estaba Cronancy. ¿Qué? Doctor, Dime, ¿podría si ser Nancy. la artritis reumatoide? Claro, pero no, pues, o sea, fuera de las autoinmunes. Todas las autoinmunes ya estamos hablando de que tienen un mecanismo de lesión que es pérdida de la tolerancia, pero no sabemos la causa. A ver, ¿qué dice Fernanda? pudiera ser la hipertensión arterial. Perfecto, sí. Pero no todas las hipertensiones arteriales. Seguramente su docente de fisiopato les ha dicho que hay un 5% que sabemos la causa y un 95% que es idiopática, criptogénica. No sé cuántos nombres tenemos en medicina para hacernos interesantes y que, claro, cuando nos escucha un paciente y nosotros no tenemos la más pinche idea, pero decimos, su causa es criptogénica, su causa es eh, primaria, a veces le decimos, aunque no es muy correcto. No me acuerdo, a ver, para la siguiente clase porque tenía un docente de fisiopato que 10 sinónimos me daba de cuando no sabemos la causa y tenemos la palabra para decir, o sea, tenemos más palabras para no saber la etiología que entender la etiología en sí. Entonces, la hipertensión arterial. ¿Quién me dice? A ver, Fernanda, me haces recuerdo que tú tienes una pregunta así, tal cual. ¿Quién me dice, pero sí causas que sí puedan llevar a una hipertensión arterial? Porque generalmente, ¿qué hacemos con una persona hipertensa? Tiene 40 y tantos años, le he tomado una presión, tiene 140, 90, hipertenso, listo, hidralacina, furosemida, y le doy un ECA, o sea, un antihipertensivo, listo, así que importa, y no deberíamos actuar así. Sabemos que la mayoría de las veces no vamos a saber la causa de la hipertensión, pero podría estar en el 5% ese paciente, ¿no ve? ¿Qué causas conocen de hipertensión? En glomerulopatías, doctor. Pero como qué, digamos, o sea, bueno, ya, renales, podría ser cualquier renal, ¿no? Pues, podría haber Síndrome nefrítico. una nefrítico, nefrótico, ya, perfecto. Fernanda, tú también, dos Fernandas creo que me han respondido, ¿o eres la misma? Soy otra, doctor. Ah, ya, las dos entonces Fernandas. Entonces, sí hay causas, ¿no ve? Puede ser también de nivel central, cerebral, puede ser un tumor, una neoplasia benigna. Ah, me va a hacer recuerdo esa, la vamos a mezclar, porque como vamos a llevar neoplasias también, y estamos llevando el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor suprarrenal que tiene una proliferación descontrolada, aunque benigna,
tiene una hipersecreción de vasoactivos, ¿no ven? Entonces, que quede bien claro, en las enfermedades inmunitarias no conocemos la causa, porque si conocemos la causa, Doctor, se está volviendo a entrecortar. Ay, qué macana. Es que debe ser mi internet. Yo pago el triple de internet. O sea, no sé por qué chingados es pinche con ojalá. Porque mi velocidad se supone que de mi casa es mucho más veloz que el promedio. Pero no sé. ¿Se sigue cortando? Ahora no, Doc. Ya, no sé qué chingados será. Pero a ver, voy a reclamar. Bueno, un feocromocitoma, decíamos, podría producir una hipertensión arterial. Conocemos la causa y en este caso, si quitáramos el feocromocitoma, el tumor, tranquilo, el paciente ya no es hipertenso. En el caso de las enfermedades inmunitarias, no conocemos la causa. Por ende, solo podemos tratar al paciente. Y en sí, que tengas autoanticuerpos no te da una enfermedad autoinmune, que tengas una alteración genética que normalmente hay, no sé, en un Sjögren, en un lupus, o sea, una enfermedad autoinmune, o sea, naces con eso, no quiere decir que te va a dar la enfermedad autoinmune. Entonces, en general, parece que es lo genético con lo ambiental que contribuye a que desarrolles una enfermedad autoinmune. 3 requisitos son indispensables para que tengas una enfermedad autoinmune. Tienes que tener la reacción autoinmune, eso implica pérdida de la tolerancia. Y la reacción no es consecuencia de daños de los tejidos con significado patológico primario, es decir, que no es como cuando se pegan, ¿no ve? Sobre la superficie de un tejido y eso hace que haya una hipersensibilidad tipo 2. Tiene que haber entonces sí o sí pérdida de la tolerancia. ¿Y qué es pérdida de la tolerancia? Es pérdida de la capacidad de reconocer nuestros propios antígenos. ¿Qué significa pérdida de la capacidad de reconocer nuestros propios antígenos? Pérdida de no reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Ausencia de otra causa que defina la enfermedad. También, esos 3 son los requisitos que hay. Es una manera bonita de decir que, primero, se pierde la tolerancia. Segundo, no es el mecanismo puro, sino secundario, podría ser de una hipersensibilidad tipo 2. Y tercero, que no se conoce la causa. O sea, no tenemos la etiología. Y eso hace que sea una enfermedad autoinmune. Una pregunta interesante es que generalmente cuando hablamos de autoinmunidad, hablamos de que hay anticuerpos contra esto, anticuerpos contra el otro, y eso implica que estamos hablando de una respuesta inmunitaria adaptativa humoral, o sea, que tiene que ver con linfocitos B, que se transforman en una célula plasmática y que producen inmunoglobulinas anticuerpos. Porque generalmente los estragos que hace una enfermedad autoinmune tienen que ver con anticuerpos, pero no solo en una enfermedad autoinmune los linfocitos B se han aplazado y no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad, sino que en realidad los linfocitos T son los que no reconocen. Acuérdense que el linfocito T, CD4, es el colaborador, es como la inteligencia ¿cómo se llama? De un ejército. Él es el que falla primero y no lo reconoce a nuestro riñón, digamos, y le dice al linfocito B, haz estos anticuerpos porque viene un antígeno. Entonces, en realidad, una enfermedad autoinmune no es que sea, o sea, porque estamos hablando de que hay autoanticuerpos, no quiere decir que hemos perdido la capacidad de reconocer nuestros propios antígenos solo de la inmunidad humoral, o sea, que depende de los linfocitos B, sino que es en general, los linfocitos T y los linfocitos B. Parecería que son más protagónicos los linfocitos B porque producen anticuerpos que destruyen tejido, pero en realidad el que inicia todo este desvelote es el linfocito T. Entonces, ¿la autoinmunidad se da solo por anticuerpos? No. De hecho, el linfocito T inicia para que los anticuerpos se creen por las células plasmáticas. Pero también directamente los linfocitos T pueden estar jorobando a los tejidos.
pueden ser por los citotóxicos o pueden ser, por ejemplo, un linfocito CD3. Más adelante les voy a explicar para que no se rayen, o sea, la manera más simple de la vida de entender estos CD1, CD2, CD3, CD40,000 y demás. Pero básicamente se van a acordar así, que los linfocitos B, los T vienen del CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, los T, cada vez que veas un CD desde el 2 al 8, es T. Y si tú ves un CD9 hasta el 20, es B. ¿Ya? Por favor, eso es la manera más... O sea, es muy simple lo que le estoy diciendo. Hay algunas cosas que después vamos a entender un poco mejor, pero para empezar, porque hay que ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, ¿cómo se sabe si un linfocito B es B y un T es T por los CDs? CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es T. CD 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 es B. Entonces, ahorita si yo les pongo un CD3, evidentemente es una respuesta celular que depende de un linfocito T, y en este caso está asociado a una enfermedad llamada esclerosis múltiple. La diabetes también, tipo 1, que habíamos dicho que es, a ver, ¿se acuerdan? Esta pregunta, más me la anotan, por favor, que es una pregunta de diabetes tipo 1 mezclada con enfermedad autoinmune, mezclada con hipersensibilidad tipo 2, pero que además tiene, porque saben que la hipersensibilidad tipo, no, perdón, hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Porque la hipersensibilidad tipo 4 es la que depende de linfocitos T. En este caso, los linfocitos T que están participando, destruyendo los islotes, son TCD3. Y el mecanismo de lesión, o sea, la enfermedad es autoinmune, pero el mecanismo de lesión hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? Un síndrome de Wood-Pasteur también, bueno, este ya tiene que ver con linfocitos B, que son EMA positivo. ¿Qué es EMA? O sea, generalmente, o sea, más adelante les voy a explicar muy bien qué es la IHQ. Cuidado que me estén diciendo en el examen, ¿qué es IHQ? Levantan la mano, no les voy a decir ni aunque estén en su aula tomando el examen, porque les estoy diciendo y les voy a decir muchas veces que la IHQ significa inmunohistoquímica. ¿Y qué es la inmunohistoquímica? Es un estudio muy especializado que lo tiene el Hospital Gastroenterológico Boliviano Japonés a nivel nacional, es referencia de todo Bolivia y que ayuda para muchas cosas. ¿Y qué tiene que ver esta de la inmunohistoquímica? Es igual a hacer a inmunoglobulinas o anticuerpos contra lo que nos dé la gana, porque nosotros podemos copiar al linfocito B que hace un anticuerpo específico contra un antígeno. ¿Y qué característica tiene un antígeno o un anticuerpo? Que se va a unir específicamente es como una llave y su cerradura. A eso se va a unir. Ese anticuerpo que se une a su antígeno específico, nosotros nos hemos copiado y hacemos IHQ, que hacemos inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica utiliza anticuerpos que sabemos nosotros se va a unir a algo en específico para marcarlo. Pero un anticuerpo es mísero, es pequeñísimo. Entonces a ese anticuerpo le pongo un colorante gigante, un color gigante. Por eso se llama inmuno, porque usas anticuerpos. Inmunohisto, el anticuerpo va contra histotejido. Y ese anticuerpo que va contra algo no se puede ver porque es pequeñísimo, pero lo marcamos químicamente como un cromógeno, con un color. Entonces, ¿qué había sido la inmunohistoquímica? Copiarnos los anticuerpos que tienen la característica de unirse en algo específico, se va a unir y vamos a saber que existe eso en la célula molecularmente. Es como una ventana al mundo molecular sin que veas moléculas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que para hacer una secuenciación genética, para ver un virus, etcétera, tuvieras que tener un microscopio electrónico de transmisión que vale entre $500,000 y $1,000,000. Y aunque lo tuviéramos, para buscar un virus es como buscar en un mundo, en un universo. Entonces es difícil. ¿Qué ventaja tiene la inmunohistoquímica? Nos copiamos los anticuerpos que hacen los linfocitos B, ¿qué hace ese anticuerpo? Se une contra un antígeno, que sabemos, pero es demasiado pequeño, ¿cómo lo vemos? Químicamente le ponemos un color. Entonces, y nos gustan los patólogos que todo lo negativo sea azul
y que lo positivo sea café porque es reacción. Entonces, esto tiene muchas implicancias diagnósticas, en tratamiento, en pronóstico y en valor predictivo. El que quiere busca qué es valor pronóstico y valor predictivo porque parece que es lo mismo y luego lo vamos a discutir. Pronóstico y predictivo en inmunohistoquímica es diferente. Entonces, estos linfocitos T o B, ¿cómo nosotros hemos sabido que eran T o B? Los hemos marcado. O sea, hemos hecho anticuerpos contra linfocitos B, anticuerpos contra linfocitos T. Y hemos hecho varios anticuerpos. Y este anticuerpo le hemos dicho, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, así. Le hemos puesto un nombre de cluster differential, o sea, CDs. O sea, ¿a qué estirpe está viniendo? Hemos empezado los estudios estudiando el propio sistema inmune a través de anticuerpos que sabemos que van a marcar algo en específico. Pero las aplicaciones son tremendas, porque ¿qué pasa si tienes un cáncer que no sabes qué chingados es, de dónde viene, está tan mutado que no sabes qué, de dónde viene? Entonces tú puedes hacer anticuerpos contra piel, contra ojo, contra uña, contra ojo, lo que tú quieras, y está tan mutado que no sabes qué está maligno, pero se une y dices, esto es de piel, entonces es tal cosa. Esto es riñón. Entonces ha venido metastásico. Entonces tiene una aplicación tremenda el hacer inmunistoquímica. Solo que a algún inteligente tonto se le ocurrió llamarle CD1, CD2, CD3 y se cansó en el CD2000 y tantos. Incluso a mí, como patólogo, y que yo he hecho la subespecialidad de inmunistoquímica y biología molecular, si me preguntan cuál es el CD242, así, no me acuerdo. O sea, es porque son muchos números. Entonces, alguien más coherente dijo, ¿para qué le vamos a llamar CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CD20,000? Mejor le llamaremos algo que represente a lo que está marcando. Y en general, algunos, incluso los CDs que marcan a los linfocitos, se han llamado otras cosas para que sean más fáciles de recordar. Por ejemplo, el CD4, ¿cuál es su otro nombre? O el CD8, ¿cuál es el otro nombre del CD4, del CD8? Helper y citotóxico. Exacto. ¿Y estos CD4, CD8 son T o son B? T. ¿Qué habíamos dicho de la regla? T. T, ¿no ve? Porque hemos dicho que el CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son T y el CD9 hasta el 20 son B. Pero después dijimos, ya no, chingas, no, vamos a nombrarse de 40,000, así no sé, vamos a ponerle un nombre. Entonces a ese le hemos puesto, a uno le hemos puesto EMA, a otro le hemos puesto kappa, lambda. Estos en el síndrome de Woods-Pasteur marca para EMA, marca kappa y lambda, que son las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos. Pero hay una pequeño problema aquí. EMA, imagínense, antígeno de membrana epitelial, dice. Doctor, pero entonces no que, entonces el antígeno de membrana epitelial marca epitelio, sí marca piel, sí. Pero entonces, ¿cómo me está diciendo que el síndrome de Woods-Pasteur marca EMA? Lamentablemente, estos anticuerpos que hacemos externamente, que hacemos, ¿cómo se dice? Los hacemos prefabricados, no son naturales, así son hechos en un laboratorio, no son perfectos y algunas veces tienen una reacción cruzada. Es decir, que hemos hecho para piel, pero resulta que ahora marca células plasmáticas o linfocitos B maduros o diferenciados. Entonces, el EMA marca células plasmáticas. Pero en general no hay tanto así esa variación de uno que marcaba otro. Y digamos, una actina, que ya no se va a llamar CD42,000, no sé, actina, ¿dónde hay actina y miosina? Hay músculo. Entonces una actina marca músculo, así. Entonces, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, les he dicho que el P53 lo voy a preguntar un chingo de veces, porque es un gen que lo han visto en adaptaciones, en lesión y muerte celular, en apoptosis, también lo han debido ver en regeneración, también lo han visto en la hiperplasia, también lo van a ver conmigo en enfermedades inmunitarias, también lo van a ver conmigo en enfermedades neoplásicas o cánceres. El P53 es un gen que inicia la división celular, puede frenar la división celular, pero en las divisiones celulares hay una mutación a veces.
hay un mal acoplamiento, una delección. Normalmente mutamos, pero no desarrollamos cáncer. ¿Por qué? Porque el P53, cuando ve que está arruinado ese gen, lo puede reparar, lo puede arreglar. Pero si no puede arreglarlo, ya es así, ya ni modo, no se puede arreglar, entonces lo manda a apoptosis. Entonces este gen cuando muta este gen, nos da en toda la madre, nos da en toda la torre, como quien dice. ¿Por qué? Porque si muta este gen, tu acelerador está trabado, división descontrolada. No hay freno de la división descontrolada. No hay reparación de esos genes que están mal. Y tampoco esos genes que están mal y pasan a células divididas descontroladamente, no puedes matarlos, no puedes ir a apoptosis. Es como quien dice, en el cáncer nos da en toda la madre. Una aplicación de estos CDs es eso. Marcas P53. Y si un tumor no sabe si es benigno, si es maligno, si es muy hijo de la chingada, y te dicen que tiene mutación del 90% de las células, ¿y cómo sabemos? Doctor, ¿cómo vemos la mutación? La mutación no se puede ver al microscopio. Entonces, ¿cómo vemos la señal? Hacemos un anticuerpo que se va a unir a un gen mutado P53, ¡pum! Y le ponemos un colorante gigante. Y si veo puntos cafés, un chingo de puntos cafés, digo, no, este tumor está de la chingada porque tiene un chingo de puntos cafés, que quiere decir que son hartos anticuerpos que se han unido a varios genes que están mutados del P53 de este tumor, entonces está de la chingada. En el lupus de eritematoso sistémico, más que todo, ese es uno de los ejemplos que va más para el mecanismo de lesión puramente como lesión por anticuerpos, ¿no ven? Ya hemos respondido esta pregunta muchas veces y ya les he hablado cómo desde ¿cómo se llama? Desde los trasplantes y los rechazos, que es tolerancia, es un concepto que tiene que estar sumamente entendido. Y repitiendo, es el estado en que un individuo es incapaz de reaccionar ante un antígeno específico. Dos tipos de tolerancia. Hay una tolerancia central y una tolerancia periférica. Y esto es simplemente donde les tomamos examen de si reconocen o no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense de que hay órganos, eso en fisiología y anatomía normal, ¿no? O sea, del sistema inmunitario. Hay órganos linfoides que son centrales, o sea, que son primarios y los otros secundarios. Entonces, a eso va la tolerancia central o periférica, dependiendo si maduran o se delectan los autorreactivos en ¿cómo se llama? En un órgano linfoide que es primario o es un secundario. Si es primario, es central, y si es secundario, es una tolerancia periférica. A ver, esto también ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el mecanismo de las enfermedades autoinmunes? Se creía que era única, teorías, ¿no? Genética. Ah, sí, porque hay esta mutación genética, listo, tiene que tener lupus. No, tenía la mutación, nunca tuvo lupus. Ambiental. No tiene porque también hay gente que no tiene ninguna mutación y tiene enfermedad de lupus. Y listo. Ah, es ambiental, debe ser por algo, que tu sistema inmunitario se arruina con el tiempo, no sé qué. Pero también hay gente que tiene la mutación, que le sumas lo genético y te da lupus. Gente que no tiene la mutación, que viene de la ambiental y te da lo genético. Y te da lupus, perdón. Entre gemelos monocigóticos monocoriales, uno tiene lupus y el otro no. Otro eslabón que tal vez es interesante entender para saber la causa de una enfermedad autoinmune es entender que, por ejemplo, hay enfermedades que son 8-1. 8 veces más frecuente en una mujer que en un hombre, digamos. Entonces, pucha, no, tenemos que ver, pues, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Por qué un hombre tiene tan menos incidencia en una enfermedad autoinmune que una mujer? Entonces, simplemente la etiología de una enfermedad autoinmune, como ya les he recalcado, no la conocemos. Tenemos teorías, pero sí por lo menos conocemos el mecanismo de lesión y eso nos hace que podamos tratarla, más no curarla.
Entonces ahora, actualmente es la multifactorial, que es como decir, pucha, sépala, ¿no? O sea, puede ser genética, puede ser por hormonas, puede ser ambiental, bla, bla, bla. Entonces, lo más lógico es pensar que no solo haya un único mecanismo, perdón, una única etiología, sino que pueden haber varias causas que te pueden llevar a una enfermedad autoinmune. Eso es lo lógico. Incluso es hasta lo que le pregunto al chat GPT, ¿no? Formularme una teoría coherente de la etiología de las enfermedades autoinmunes. Y ha revisado todo, ha hecho un metaanálisis, y en realidad lo lógico es que no haya una sola causa de una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de mencionar la fisiopatología o el mecanismo de lesión de la expresión clínica del lupus, de la artritis reumatoide, del síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, poliartritis nodosa, todas estas son enfermedades autoinmunes. Y como les he dicho, el mecanismo que funciona mal es la tolerancia. Deberíamos reconocer este complejo mayor de incompatibilidad y no lo reconocemos y eso produce la enfermedad inmunitaria. Bueno, no nos vamos a extender más. No sé si hay alguna pregunta, duda, si no nos vemos la siguiente clase para no perjudicarles con su siguiente clase. Ninguno, doctor. Listo, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, nos vemos. Gracias, doctor. Chao, chao, nos vemos.